Imagina que caminas por uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra, y de repente te ves transportado a otro mundo. Huellas de millones de años de antigüedad cuentan una vívida historia de los extraños animales que una vez vagaron por el cañón. Y reliquias de pueblos que vivieron aquí hace 2000 años parecen como si aún estuvieran aquí. El Gran Cañón ha cautivado a millones de personas con su magia especial y los indígenas afirman que los dioses viven en él. Echemos hoy un vistazo a la verdad de esto. Permanece atento y disfruta de esta excursión al majestuoso mundo del Gran Cañón. Un lugar con una larga historia. Los nativos americanos han vivido en el Gran Cañón y sus alrededores durante al menos 4000 años. Es probable que la historia de los asentamientos se remonte incluso más atrás. Los vestigios indican que se asentaron en la región hace ya 10.500 años. Hasta el día de hoy, muchas tribus indígenas viven en la zona, y su historia está estrechamente ligada al Gran Cañón. Para la mayoría de estos pueblos, el cañón con sus meandros, el río Colorado y los monumentos y cuevas de piedra es un santuario. Las reservas de los pueblos Paiute, Cervat y Navajo, lindan estrechamente con el cañón. En el pasado, otros pueblos legendarios vivieron en los territorios, como los Anasazi, que de un día para otro desaparecieron. En septiembre de 1540, el conquistador español García López de Cárdenas trajo a los blancos a la zona por primera vez. Procedente del sur, el grupo de soldados españoles avanzó hasta el Gran Cañón en busca de 7 ciudades místicas llenas de riquezas. Profundamente conmovidos por el esplendor del paisaje, los españoles permanecieron en la zona durante varias semanas. Al no ver colmada su codicia de más y más oro en aquella zona intransitable, volvieron a marcharse. Pasarían más de 200 años antes de que los europeos volvieran a acercarse a la zona. 2 sacerdotes españoles pasaron por allí en un viaje misionero, y describieron la belleza natural de la zona. En 1869, el comandante John Wesley Poe dirigió la primera expedición exploratoria de colonos estadounidenses por el cañón del río Colorado, y a finales del siglo XIX, la riqueza mineral de la zona atrajo a geólogos, expediciones de investigación y aventureros. Hogar sagrado de los indígenas. Los análisis de radiocarbono de las cuevas del interior del cañón, antaño habitadas, revelaron una antigüedad de 3000 a 4000 años. Otros hallazgos dieron una antigüedad de 6000 años y no hace mucho aparecieron artefactos y rastros de asentamientos que podrían tener mucho más de 10.000 años. Algunas figurillas de animales, elaboradas con amor a partir de ramitas, se hicieron hace unos 6000 años y se han conservado extraordinariamente bien hasta nuestros días. Este descubrimiento, junto con otras pruebas, sugiere que estos habitantes del desfiladero interior pertenecían a la cultura del desierto, un grupo de pueblos nativos americanos cazadores-recolectores seminómadas. Hacia el 500 a.C., la cultura del desierto evolucionó hasta convertirse en el pueblo Anasazi. Al principio, los Anasazi vivían como cazadores-recolectores en el borde y el interior del cañón. Más tarde, el pueblo desarrolló una extraordinaria habilidad para obtener un rico sustento del árido paisaje mediante la agricultura. Las viviendas excavadas en cuevas y las construcciones redondas de adobe semi-hundidas en el suelo se encuentran hoy entre las vistas más populares del cañón. Las casas excavadas en hoyos aún desprenden un encanto especial y muchos visitantes podrían jurar haber visto a un Anasazi en los yacimientos o parece como si los espíritus de las personas que una vez vivieron aquí estuvieran susurrando. Los Anasazi son una leyenda regional. Desde aproximadamente el año 500 después de Cristo, el pueblo experimentó un florecimiento inusitado. Otras tribus de la zona también se beneficiaron del progreso agrícola y tecnológico del pueblo. Los Conina, que vivían al oeste del Gran Cañón, mantuvieron estrechos contactos con los Anasazi. Durante esta época el pueblo perfeccionó el arte de la cestería. Las cestas no solo facilitaban la recolección y el almacenamiento de alimentos, sino que también servían de ayuda para la caza y la pesca. Pero entonces el pueblo Anasazi desapareció de un plumazo. A día de hoy parece como si los pueblos desaparecieran de un momento a otro. No se encontraron esqueletos que encajaran con la época del abandono de los poblados y las estructuras no mostraban indicios de partida. Sin embargo, los investigadores creen ahora que los Anasazi se vieron obligados a abandonar su tierra natal por un prolongado periodo de sequía. Es probable que migraran junto con los Conina a los valles fluviales del Río Grande y el pequeño río Colorado, donde fueron absorbidos genéticamente por los pueblos de los Hopi y otras tribus. Los investigadores genéticos también pudieron establecer una relación entre los Anasazi y los indios pueblo que aún viven en el norte de México. Las leyendas de los navajos y otras tribus vecinas cuentan que los Anasazi se involucraron con un dios del inframundo y desaparecieron como pueblo entero en el inframundo del Gran Cañón, de donde habían salido.
En la actualidad, hay más de 2000 yacimientos arqueológicos Anasazi reconocidos en el Parque Nacional del Gran Cañón. En el norte de México, la cultura sigue viva, aunque de forma alterada. Los pueblos de varias habitaciones, cuyo diseño ha sobrevivido incluso en los edificios modernos de México, remontan sus orígenes directamente a las casas de foso de los Anasazi. Los primeros en regresar al Gran Cañón tras abandonar los asentamientos fueron los Paiutes del Este y los Servat del Oeste. En la actualidad, los navajos, o más bien los Diné, son el grupo más poblado de la zona. Los Diné, sin embargo, no llegaron a la zona hasta el siglo XV. Las tres culturas fueron trasladadas a reservas en 1882, durante las guerras indias. Los ancianos y chamanes de estos pueblos siguen considerándose los guardianes del Gran Cañón. Toda la formación es sagrada para los indígenas. El inframundo del Gran Cañón. Se dice que los Anasazi aparecieron una vez desde el inframundo del Gran Cañón. A día de hoy, los investigadores se preguntan qué significaban estas leyendas. El inframundo del cañón es, en efecto, un mundo extraordinario. No es que los investigadores hayan encontrado aquí espíritus reales o gentes del inframundo, sino que han encontrado el espíritu del pasado en una forma única en el continente. Hace millones de años, dos placas continentales empujaron una contra otra en el lugar del cañón. Un río comenzó a serpentear a través de la falla y este río excavó profundamente en la roca a lo largo de los tiempos. El río Colorado fue en su día un poderoso río que arrastraba cada vez más sedimentos de la blanda arenisca a través de las corrientes y las tormentas, convirtiendo el cañón en lo que es hoy. Debido a la historia de su formación y edad, los investigadores pueden rastrear toda la historia geológica del sur de Norteamérica a partir de las capas individuales de este único cañón. Cada época y edad ha dejado una capa en la roca. Minerales atrapados, fósiles y otras reliquias dicen hoy a los geólogos exactamente cómo eran las condiciones ambientales en determinadas épocas del continente. Además de su interés científico, el Gran Cañón tiene gran importancia como maravilla natural y destino turístico. Cada año millones de personas de todo el mundo peregrinan al cañón. Que el Gran Cañón es mucho más que un paisaje impresionante, sino un lugar verdaderamente mágico, lo demuestran los descubrimientos que conmocionan a científicos y visitantes por igual. Las cuevas secretas. El buscador de minerales y aventurero John Kincaid tropezó con una cueva durante una excursión por el río Colorado que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Kincaid se sintió atraído por una meseta de piedra especialmente coloreada y trepó unos metros por la pared de arenisca del curso del río, en las profundidades del cañón. Allí encontró la entrada a una cueva, y posteriormente exploró un sistema de pasadizos y salas que serpenteaban hasta 1600 metros de profundidad en el cañón. El aventurero quedó impresionado por la extraña geometría de las salas. Quienquiera que hubiera construido estas habitaciones tenía un nivel muy alto de destreza, y conocimientos de matemáticas y estática. En el interior, el hombre encontró muchos artefactos inquietantes y estatuas religiosas. Kincaid informó de deidades sentadas que recordaban a las estatuas de Buda y de formas que le parecieron egipcias. Todo ocurrió en 1909, y poco después Kincaid volvió al lugar con un experto del Instituto Smithsoniano para hacer mapas y un inventario. Los dos hombres informaron de que habían encontrado momias y descubierto otros artefactos que parecían una extraña mezcla de religiones y culturas conocidas, y sin embargo las representaciones eran extrañamente únicas. El resto es leyenda. Kincaid hizo algunas publicaciones sobre su hallazgo en periódicos regionales, pero nunca despertó el interés de las instituciones de investigación, y el hallazgo cayó en el olvido. Solo en la actualidad los periodistas volvieron a interesarse por la historia e investigaron los hechos. Sin embargo, supuestamente, ni el Instituto Smithsoniano ni la empresa de minerales para la que Kincaid había estado buscando materias primas quieren saber nada del hallazgo. Incluso se negó la existencia de Kincaid, y se descartó todo como un engaño. Solo se pudo confirmar con certeza la autenticidad del informe periodístico de la Gaceta de Arizona. Hace unos años, unos investigadores descubrieron una cueva que podría ajustarse a la descripción de Kincaid. El laberinto en la roca dio cabida en su día a unas 50,000 personas. Pero no quedaba nada de objetos de arte o artefactos religiosos en las salas. Se rumorea que Kincaid y su acompañante fueron detenidos y que los responsables se limitaron a vaciar los artefactos y venderlos en el mercado negro. El origen secreto de los Hopi. Los indios Hopi también tienen una historia probada que comienza en la zona del Gran Cañón. Las leyendas del pueblo cuentan que sus antepasados vivieron en el inframundo del Gran Cañón hasta que la tribu estuvo a punto de desaparecer, bajo el liderazgo de un jefe llamado Macheto.
El pueblo intentó desesperadamente abandonar el inframundo, pero no parecía haber forma. Entonces el jefe hizo crecer un árbol, y su copa perforó el techo del inframundo. El pueblo, que se llamaba a sí mismo el pueblo de un solo corazón, escapó del inframundo a través del árbol, y posteriormente plantó maíz a lo largo del río Rojo en Colorado durante muchos siglos. Además, la leyenda del pueblo cuenta cómo el jefe envió un mensaje al Templo del Sol, pidiendo paz, buena voluntad y dominio para su pueblo. Pero este mensajero nunca regresó. Algunos estudiosos relacionan la leyenda Hopi con la historia de John Kincaid. Supuestamente, los antepasados de los Hopi procedían de esa tierra, lo que podría explicar el parecido de algunas figuras con personajes místicos de Asia. Otros etnólogos llegaron a afirmar que no podía descartarse que un pueblo de la región del Nilo emigrara a través de Asia, al norte de América, trayendo consigo influencias culturales de ambas regiones. Sin embargo, a día de hoy faltan pruebas suficientes, por lo que las historias de indios con raíces que llegan hasta Egipto siguen siendo pura especulación. Las huellas más antiguas de la Tierra. Un visitante de Noruega también quedó profundamente impresionado por la visión de estos paisajes únicos. El hombre llamado Roland Krieg no solo estaba en la zona como turista. Como antropólogo, también estaba interesado en la historia geológica y los primeros asentamientos del cañón. Krieg se asombró cuando descubrió unas huellas fosilizadas que no coincidían con lo que había visto antes. El hombre también sintió curiosidad por el hecho de que la capa de roca en la que se encontraron las huellas era muy antigua. El hombre hizo una foto y se la envió a un colega. Poco después, los hombres pudieron alegrarse por un hallazgo verdaderamente único. En el laboratorio se determinó que las huellas tenían unos 313 millones de años. Las huellas pertenecían a un animal, por supuesto, y no a un humano, sino a un reptil de unos 30 centímetros de altura. La criatura era probablemente uno de los primeros vertebrados terrestres y las huellas son ahora las huellas más antiguas conocidas de un vertebrado en la Tierra. Tras el hallazgo, se encontraron muchos más fósiles en la estructura de piedra conocida como Formación Manacachar, lo que valió a la zona el sobrenombre de Sendero de los Fósiles. El Gran Cañón es realmente un tesoro único de tesoros geológicos y descubrimientos arqueológicos. ¿Te gustaría explorar la zona o ya has estado allí antes?